Con mucho gusto doy inicio a la primera sesión de la tercera Feria de Mercados Financieros Globales con el tema de portafolio de acciones americanas, ¿no? Un tema eh, bastante, bastante comunicado, digamos, en los mercados, dado los actuales niveles que prácticamente casi todos los días alcanza nuevos máximos en los mercados. Antes de empezarla, es primero agradecer también a nuestro auspiciador, ¿no? A Boston Mercant Financial. Ustedes saben, Tutores FX es un gran portal educativo que justamente tiene como principal objetivo la educación financiera, ¿no? Con muchos años de experiencia. Esto es algo muy importante porque también el servicio al cliente que da BMFN obviamente está dirigido a todo tipo de clientes y hay un servicio exclusivo para clientes premium. Antes de empezar la presentación, en ausencia de responsabilidad, para solamente aclarar, como digo, que esta presentación solo tiene fines educativos y no representa ninguna sugerencia específica de inversión. Claro está que ninguna propuesta de inversión está exenta de riesgo, toda propuesta de inversión obviamente la tiene y no garantiza ninguna ganancia ni lo protege completamente de alguna pérdida de capital. Los rendimientos que generalmente debemos analizar son pasados, salvo algunas perspectivas que pensemos en esta presentación sobre lo que puede ser, digamos, para el corto plazo de un rendimiento que estime, pero básicamente los rendimientos pasados no constituyen ninguna garantía que se repita en un futuro. Los productos mostrados en este documento no están garantizados en capital y o rendimiento, ni cuenta con ningún tipo de seguro de depósitos ni en los Estados Unidos, ni en el Perú, ni por parte de algún otro organismo internacional o local, ni de tutores FX. Toda tesis de inversión, si bien se estructura adecuadamente, se debe revisar periódicamente para adecuarla a los objetivos que tenga nuestra inversión, para adecuarla a nuestra situación personal, la capacidad financiera que tengamos en cada momento y obviamente a las condiciones de mercado, que puede impactar de cualquier modo en el perfil de inversionista y en la inversión inclusive. Este documento provee determinada información de fuentes públicas confiables, sin embargo, no se asume responsabilidad si algún dato aquí contenido es inexacto o incompleto. Bien, eh, esta presentación de portafolio de acciones tiene la siguiente estructura. Básicamente es partir de un análisis del mercado, un análisis macroeconómico, que es conocido como análisis fundamental y técnico. El análisis fundamental es el análisis macroeconómico que tiene, digamos, el mercado de acciones americanas, y el análisis técnico sí es un análisis de mercado, en el sentido de que tenemos que ver cuáles han sido la evolución de determinadas acciones, de determinados sectores o índices, para evaluar, digamos, con determinados índices técnicos si son oportunidades de compra o de venta también, ¿no? El otro tema importante cuando uno analiza acciones ya es aterrizar el contexto macroeconómico y técnico a también un análisis corporativo y sectorial, que también de hecho forma parte de un análisis fundamental. Pero en este caso, a diferencia de un mercado Forex, en el que básicamente tenemos como principales drivers los análisis macroeconómicos, en el portafolio de acciones uno tiene que adicionalmente al análisis fundamental tener bien claro cuál es el análisis corporativo que uno tiene que tener en cuenta. Finalmente, teniendo como base este análisis completo, ya uno hace una estructura de un portafolio de acciones identificando ciertos parámetros de guía y finalmente dar una solución, sobre todo en esta coyuntura que, como les comentaba, tenemos nuevos máximos en un mercado, digamos, que sigue raleando. Empezando con el primer punto, quiero comentar que, bueno, en el tema de acciones es importante analizar indicadores bastante significativos, digamos, en términos macro, y son el crecimiento que tiene el PBI americano,
la inflación, determinados indicadores que vamos a comentar seguidamente. Y en esta lámina les estoy presentando cuál ha sido la evolución en los últimos años del PBI americano. Obviamente, el comportamiento de las acciones necesariamente tiene que venir de una economía que está creciendo y después de la crisis 2008, obviamente las políticas monetarias que implementó el gobierno americano por parte de la Fed fueron justamente buscar que la economía se reactive a través de esta gran liquidez que inyectaba, digamos, el Banco Central. Hubo mucho escepticismo y de hecho, en el mundo fue muy criticado, digamos, el manejo monetario que tuvo el gobierno americano. Sin embargo, yo doy más crédito también al sector corporativo, como vamos a ver luego, porque de alguna manera lo que pasó después de la crisis es que el mercado eh, castigó demasiado las acciones y en este momento tenemos un mercado más bien que está ahora muy optimista. Lo que yo de todas maneras tengo que recalcar es que todo eso depende también ya en un mercado accionario del sector corporativo. Sin embargo, todo parte en el tema de acciones, obviamente de un contexto. Y el contexto es que efectivamente el PBI ha crecido bastante. Salvo data que aguantó el crecimiento en el primer trimestre de este año, que solamente creció 0.04% en este primer trimestre del 2015, el PBI americano venía creciendo, si vemos ahí el cambio a un año, casi 4%, que es una cifra bastante alta para el tamaño de esa economía. Esto, obviamente, hay que ver cómo se compone. El PBI obviamente tiene distintos sectores y no necesariamente el consumo de bienes duraderos o de repente determinados sectores como salud, que ha sido, digamos, uno de los que ha aportado a este PBI, se han comportado igual. Hay que ver un poco también sobre eso, pero en general la economía ha estado creciendo y eso ha hecho que el nivel de desempleo en los Estados Unidos haya venido cayendo. Es criticado, digamos, también que la base de empleo en los Estados Unidos también ha venido cayendo. Es decir, hay personas que en este momento no se contabilizan desempleadas porque ya no están en la fuerza laboral. Es decir, la base de personas que están buscando empleo es menor en este momento. Por lo tanto, hay que ver también que más allá, digamos, de temas, como comentaba, macroeconómicos, hay temas corporativos que vamos a ir viendo poco a poco. En general, el PIB ha venido creciendo, la tasa de desempleo ha venido cayendo, y esos dos indicadores han hecho que en mayo de 2013 la Reserva Federal haya retirado el estímulo monetario de su economía. Es decir, de lo que venía comprando mensualmente millones de dólares en bonos, inyectando de esa manera liquidez a un mercado que quería reactivar su consumo a través de créditos, el mercado en el 2013 vio como señal un cambio en la política monetaria. Esto fue anticipado de que el mercado del sector real en economía iba mejorando. Entonces, ya desde ese momento se especuló que el siguiente paso que iba a dar la Reserva Federal iba a ser, ante mayor crecimiento del PBI y menor desempleo, un incremento en la tasa de interés. En ese momento, el mercado de acciones tuvo una de las mayores alzas porque la señal de que la Reserva incrementara tasa de interés era una señal de que la economía no necesitaba el apoyo del gobierno ni el apoyo de una política monetaria expansiva para reactivarse ahora sí por sí sola. Eso hizo que las acciones subieran bastante de precio. En este momento, la tasa de interés de la Reserva Federal aún no sube, a pesar de que PBI y la tasa de desempleo
han subido por encima de niveles muy referenciales que ya se conocían en el mercado. Por ejemplo, el hecho de que la tasa de desempleo viniera cayendo de 9 hasta 7% ponía como referencia a que la Fed iba a subir tasa si la tasa de desempleo llegaba a 5.5%. Bueno, el dato del mes pasado mostró que la tasa de desempleo, con el crecimiento del PIB que se venía dando, bajó a 5.4%. Es decir, la tasa de desempleo ahora está por debajo del nivel referencial que tenía el gobierno para que el Banco Central subiera tasa. Sin embargo, a pesar de que estos buenos indicadores daban el sustento para que la Fed suba tasa, aún no la sube. Hay mucha incertidumbre de si lo va a subir en junio. Es más, dicen que ahora va a ser más probable que lo suba gradualmente a partir de septiembre. El tema es que la Reserva Federal aún no sube tasa porque la inflación americana está en niveles mínimos. La inflación de los Estados Unidos es uno de los principales motivos por el cual todo banco central sube tasa de interés. Por lo tanto, la Reserva Federal aún no puede subir su tasa de referencia porque la inflación todavía no existe en esa economía. Todavía no hay un consumo que se haya reactivado a los niveles como para que cree una inflación que amerite subir tasa. Es más, a abril, al mes pasado de este año, la tasa ha sido negativa en los Estados Unidos. La tasa de inflación hasta antes de abril está cerca a cero y ahora es negativa. Esta es una deflación. Y este es el principal motivo por el que la Fed no puede subir aún tasa. Lo interesante del mercado accionario es que las acciones han venido subiendo, como comentaba, por un buen contexto macroeconómico, buen crecimiento del PBI, el desempleo venía bajando. En un momento vamos a ver también por qué el sector corporativo incluso incrementaba esas buenas expectativas. Sin embargo, la Fed, al no subir tasa de interés, significa que también mantiene una política monetaria expansiva y eso favorece a las acciones. Por otro lado, cuando la Fed retiró el programa de estímulos monetarios en mayo de 2013, todos los mercados cayeron porque esa abundancia de liquidez se detuvo en ese momento. Por lo tanto, ya no había motivo para que las acciones siguieran subiendo como venían subiendo después de la crisis también. Y las acciones y los bonos cayeron, pero como les comentaba, el hecho de que de que suba su tasa de interés de referencia, es motivo para justamente dar una señal al mercado de que la economía está bien y por ende el sector corporativo también. Por eso que después de mayo de 2013, las acciones volvieron a subir. Lo que pasó en ese momento fue que los portafolios de inversión en todas las economías se recompusieron, se dio, digamos, un punto de quiebre en el que obviamente un incremento potencial de la tasa de interés que en ese momento todos pensaban que iba a venir, iba a hacer que los mercados se recomponieran por una menor liquidez al que estaba acostumbrado el mercado. ¿Qué quiero concluir con esa afirmación? Que si la Fed ahora va a subir tasa de interés, posiblemente en septiembre o en diciembre de este año, ese evento no creo que se comporte como fue en mayo de 2013 cuando agarró los mercados por sorpresa. Definitivamente creo que los mercados pueden corregir, los precios de las acciones pueden caer, pero no con una magnitud como fue en mayo de 2013. Yo creo que la corrección que ocurrirá, digamos, en septiembre o en diciembre, cuando la Fed suba tasa de interés, no va a ser de la misma magnitud
sino va a ser una corrección que ya ha venido siendo descontada por muchos meses desde el año pasado. Ya el mercado está preparado para una subida de tasa y no creo que pase una caída como fue hace 2 años. Además, ahí sí entraría, digamos, en el campo de los mercados, interpretar que una subida de tasa sí justamente representa una economía que debería seguir mejorando y una inflación que debería subir más bien, motivo por el cual la Fed se estaría anticipando a esa inflación que estaría por venir. Esos casos, una subida de tasa, ya en estos momentos, como digo, puede representar una oportunidad. Y si la Fed no sube tasa, también no necesariamente es malo, porque justamente mantener esa política monetaria expansiva está solventando también a los mercados. Por lo tanto, los mercados de acciones americanas están siendo en este momento una buena oportunidad por un lado y por el otro. Se están dando correcciones bastante marginales y la tendencia se está consolidando al alza. Como digo, en el evento de que haya una corrección fuerte, va a ser cuando ocurra, por ejemplo, una subida de tasa de interés o un evento imprevisto que obviamente, como por ejemplo, una caída de nuevo del precio del petróleo desde los $60 por barril que está en este momento a 40 de repente, puede otra vez hacer que suceda algo como en septiembre del año pasado en que corrigieron todos los precios de las acciones y eso también puede ser algo coyuntural de nuevo. Otro indicador macroeconómico es la producción industrial en los Estados Unidos. Y acá ya empieza a verse un poco este sector, digamos, manufacturero. En este año, de lo que venía progresivamente subiendo el indicador por encima de 50, luego por encima de 55, acercándose a 60, quedan en niveles ya bastante buenos para la economía americana. En este año, el PMI, que es el indicador de compra, el indicador de producción industrial, ha caído bastante, de niveles de 58 más o menos a niveles de 51.50 al mes pasado. Este indicador ha caído bastante y por eso, digamos, en algunos momentos las acciones corregían. Por eso que el PBI en el primer trimestre de este año también creció solamente 0.04%. Esto también es el sustento para que la Fed aún no consolide una economía suficientemente robusta y por eso no sube aún la tasa de interés. Hemos hasta aquí hablado de, del contexto macroeconómico en los Estados Unidos. Ahora, particularmente en un mercado de acciones, tiene que verse algo particular, que ya es el sector corporativo. A diferencia de un mercado de Forex, en el que básicamente el análisis macroeconómico constituye el análisis fundamental, el análisis fundamental en acciones también debe incluir el análisis corporativo, porque de eso estamos hablando, las acciones. Bueno, después de la crisis en el 2008, la rentabilidad ajustada por activos de las empresas americanas, excluyendo las empresas financieras, es decir, bancos y otras instituciones financieras, cayó en el 2009 a 6%. Ese es el famoso indicador conocido como ROA, Return Over Assets. Y hay una prima en el título porque es ajustado por financieras. Estamos excluyendo justamente ese sector. Entonces, de niveles mínimos que alcanzó después de la crisis de 6%, se observa que el sector corporativo mostró año a año mejora en este indicador. Es decir,
la rentabilidad de las empresas americanas empezaba a subir todos los años. La rentabilidad ajustada por activos. Y eso obviamente se dio porque los balances de las empresas empezaron a limpiarse. Las deudas que tenían las empresas se empezaron a refinanciar a plazos más largos. Las deudas se empezaron a prepagar con refinanciaciones a tasas mucho menores. Cuando la Fed redujo la tasa pre-crisis de 5% hasta post-crisis entre 0 y 0,25%, hubo mucha emisión de bonos para justamente refinanciar las deudas que tenían las empresas a mayores plazos y menores tasas. Ese menor costo financiero hizo que la rentabilidad de las empresas creciera, que aumentara la rentabilidad porque las empresas empezaban a limpiar sus pasivos. Obviamente, es la mejor manera en una crisis de que la rentabilidad de las empresas suban, dado que no hay por el lado de ingresos, digamos, una fuerza en una crisis, porque obviamente en una crisis financiera, en una crisis económica, la recesión hace que los ingresos de las empresas bajen. La única manera estratégica que tienen las empresas para que las utilidades no bajen es obviamente reducir costos, ser eficientes, botar gente de las empresas, obviamente que generó desempleo, pero las empresas así de esa manera empezaban a mostrar ratios de eficiencia mejores y por ende mejores resultados, mejores retornos, mejores utilidades. Eso se vio reflejado en los siguientes años. A partir del 2012, cuando ya alcanzaba 9% el ROA de las empresas americanas, empezó en el 2013 a crecer. El siguiente año alcanzó un punto porcentual más, fue 10% en el 2013. Y en el 2014 se estima que haya cerrado el año pasado en niveles entre 11 y 12%, dado que los reportes de corporativos que siguió hace unos meses fueron más de lo que se esperaba. Las empresas dieron buenos resultados. Esto obviamente es el sustento para que las acciones hayan subido tanto de precio. Desde un punto de vista fundamental, en el tema corporativo, las empresas daban mayores utilidades y por ende los precios de las acciones subían. El otro balance que hace al análisis fundamental corporativo es obviamente el nivel de inversión. ¿Cómo así? Para que el precio de una acción suba, dependerá de dos factores. De que las utilidades de la empresa sean buenas y de que la empresa obviamente tenga proyectos de inversión. De que tenga un pipeline de inversiones que obviamente generará mayores utilidades para la empresa. Si una empresa no tiene inversiones, no tiene un programa de inversiones, no tiene, digamos, por más que tenga utilidades, por más que tenga buen ROA, por más que sus earnings sean positivos y crecientes, posiblemente el precio de esa acción caiga a pesar de ello. ¿Por qué? Porque esa empresa ya no tiene más que generar en el futuro, ya no tiene proyectos de inversión. Después de la crisis 2008, como comentaba, la crisis económica hizo que las empresas desestimaran invertir porque no había un mercado al cual colocar sus productos, al cual colocar sus servicios. Básicamente el sector corporativo, excluyendo obviamente el sector financiero, no veía valor en el mercado por ese lado. El valor básicamente, como les comenté, iba por reducir pasivos y reducir gastos. Sin embargo, dado que en este momento el crecimiento del PBI está casi en 4%, salvo el primer trimestre de este año, dado que el nivel de desempleo ha caído hasta 5,4%, y salvo esta caída que tuvo el PMI, digamos, hay indicadores macroeconómicos que sí hacen pensar ahora a las empresas, ahora que sus balances financieros están mucho mejor posicionados, a, obviamente,
identificar oportunidades de inversión, preveyendo que justamente la economía americana está mejorando. Es el principal motivo por el que también las acciones han venido subiendo. Es decir, si bien la rentabilidad corporativa americana medida como ROA está en sus niveles máximos de 60 años, el crecimiento de inversión corporativa está en niveles mínimos, a pesar de que las empresas tienen muy buenos ROAs. A lo que quiero decir es que la probabilidad de que en este momento las empresas decidan ejecutar o implementar próximos proyectos de inversión es muy alta. Por ello, las acciones tienen un momento bastante positivo. Si bien pueden haber correcciones técnicas, correcciones de mercado, correcciones porque también ocurran eventos como una caída del precio del petróleo, como una salida de Grecia, probablemente la Unión Europea, nuevos riesgos geopolíticos que otra vez salgan de Rusia, cosas que durante ya los últimos varios meses ya han dejado de sonarse. Esos eventos obviamente generarán volatilidad en los mercados porque es la razón de ser de las acciones. Tienen que obviamente internalizar todos esos movimientos. Sin embargo, el análisis fundamental es que las empresas en este momento están preparadas para invertir. Están con suficientes utilidades que han venido siendo sostenidas en los últimos años, están con niveles de crecimiento de inversión en niveles mínimos y están con un contexto macroeconómico positivo, en el que incluso la Fed ya está decidiendo incrementar tasa de interés, preveyendo una buena economía. Tienen todas las herramientas para que el sector corporativo ahora sí decida incrementar los niveles de inversión en su economía. Esto generará una mayor apreciación, obviamente, en el precio de las acciones. Todo esto, hasta ese momento, es el análisis fundamental. La conclusión en esta primera parte es, obviamente, que estamos en un buen momentum, a pesar de que estamos en niveles históricos altos. La segunda parte de esta presentación ya tiene que ver con cuándo comprar. Obviamente, hay que tener diferentes estrategias, diferentes perfiles, hay que tener una diversificación adecuada, porque obviamente las oportunidades están clarísimas en este mercado. A diferencia de repente de mercados emergentes en que recién, digamos, están ajustando niveles de ajuste para promover políticas también monetarias que van a empezar. Europa ya lo empezó en este año. Bueno, los Estados Unidos lo han empezado hace más de 6 años, en el 2008. Reaccionó inmediatamente a la crisis y ya está soltando esa política monetaria que obviamente facilitó mucha liquidez, generó, digamos, expectativas positivas y ya está, digamos, en un momento en que las políticas económicas están divergiendo. Entonces, la gran conclusión fundamental es esa hasta ahora. Y para analizar una estructura, pasando ya a la segunda parte de esta presentación de un portafolio de acciones, hay que tener una guía. La guía empieza por definir tu perfil de inversión. Puede haber un perfil inversionista, yo puedo ser moderado, puedo ser conservador, pero mi inversión, independientemente del perfil que yo tenga, puede tener un perfil distinto. Si yo necesito ese dinero para una maestría, y digamos, soy joven, tengo entre 30 y 40 años, entre 25 y 35, soy joven y mi perfil inversionista obviamente me dice, yo puedo invertir en acciones. Estoy, digamos, obviamente con el perfil de esperar resultados a largo plazo, seguir tendencias, acumular capital en el tiempo. Sin embargo, de repente la liquidez que yo tenga no es suficiente para invertir en acciones, porque obviamente necesito pagar una maestría en el corto plazo. Obviamente, ese dinero que yo destino a inversiones debe ser, obviamente, destinado de repente para hacer mi maestría antes de invertir a largo plazo. Por lo tanto, el perfil de esta inversión debería ser más conservadora. No debería dedicar ese dinero a un objetivo de largo plazo si es que lo voy a necesitar para pagar una maestría.
Por lo tanto, a eso me refiero con el perfil de inversión. Lo importante para un portafolio de acciones, por ello, es definir tu perfil de esa inversión, de ese dinero que vas a dedicar a un portafolio de acciones, que puede ser distinto a tu perfil como persona, como inversionista. Luego, una vez que defina una persona su perfil, debería proceder a definir una estrategia y una táctica. Básicamente está en línea con mi estilo, digamos, de inversionista. Particularmente, hay personas que prefieren ser más tácticos, que prefieren operar en mercados de plataformas electrónicas y obviamente eso genera valor. Si uno lo sabe hacer bien, si uno sabe cómo hacerlo, definitivamente genera valor. Por ello que hay plataformas especializadas como el de nuestro auspiciador, que generalmente genera esas oportunidades. Si no, no existiera. Como cualquier empresa, una empresa está para generar valor. Y nuestro auspiciador justamente ofrece una de esas plataformas, que por experiencia es una de las que más conozco. Cuando estuve en Boston también lo conocí. Y el tema de estrategias ya va por un tema de cómo ve este mercado a largo plazo. No tiene por qué ninguna de esas formas de operar ser excluyentes. Pueden ser complementarias. Y a eso voy a llegar en un momento. El tercer paso, una vez que ya defina mi perfil, mi forma de operar, debe ser diversificar. Diversificar para no meter todos los huevos en una sola canasta y estar con mayor riesgo de perder en una sola apuesta. La diversificación está demostrada que aporta con el 90% en la rentabilidad de todo portafolio. Por lo tanto, la diversificación te va a permitir minimizar esos riesgos imprevistos, minimizar esos riesgos intrínsecos que posea cada empresa, ya porque el valor fundamental que tenga una empresa obviamente es mucho más especializado. Si ustedes se han dado cuenta, yo básicamente he explicado un análisis fundamental que se basa en uno macroeconómico y en uno corporativo. Sin embargo, el análisis fundamental en acciones necesariamente va a analizar la empresa. Los vehículos de inversión que uno tiene en un portafolio de acciones, obviamente tienen que llegar a ese punto, a tener determinadas empresas. Bueno, puedo tener también índices, no necesariamente empresas. De esa manera yo diversifico mejor el riesgo que tenga intrínsecamente cada compañía. Sin embargo, es necesario, y repito, que un análisis fundamental incluya el análisis de una empresa. Obviamente el análisis de una empresa es mucho más especializado, va más allá de un análisis macroeconómico y corporativo, va a identificar, digamos, cuáles son los riesgos de cada empresa, obviamente identificar dentro de un sector, las empresas dentro de un sector difieren cada una, porque obviamente tienen distintas decisiones corporativas, hay mucho más detalle de lo que puede pasar, incluso de front running, es decir, incluso con información privilegiada que tengan algunas compañías y operadores que operen esas acciones, convierte en un mercado mucho más difícil de identificar. Por eso se hace más necesario diversificar, no necesariamente invertir en 2 o 3 acciones y armar una canasta poniendo, digamos, algunas apuestas muy puntuales. Por más que uno conozca la empresa, por más que yo obtenga reportes especializados de las empresas, de los mejores bancos, de los mejores brokers, hay información privilegiada que siempre va a haber detrás y va a ser en algunas veces muy riesgoso. Por lo tanto, el punto número 3, que consiste en la diversificación, es importantísimo en un portafolio de acciones. Esto lo vamos a hacer un poco con sectores también. De alguna manera, la idea es diversificar un portafolio de acciones empezando por sectores y dentro de cada sector algunas empresas, como vamos a ver en un ejemplo a continuación. Finalmente, terminando esta segunda parte, la solución para un portafolio de acciones obviamente es identificar tu perfil de esa inversión, de ese dinero que uno va a asignar a un portafolio de acciones americanos.
El perfil que uno debe poner a esta cartera definitivamente no es conservador. Es un perfil por lo menos moderado, que significa que está con la mitad de liquidez disponible para cualquier imprevisto y esa otra mitad de ese excedente que uno tenga para acciones. Repito, el excedente que yo tenga de dinero fuera de mis gastos corrientes, luz, agua, teléfono, educación, comida, etcétera. Fuera de un dinero que también pueda servir para imprevistos, en caso de que yo me enferme, o en caso de que se enferme mi hijo o mi esposa. Fuera de todo eso, el dinero que me quede es el excedente de dinero que yo como persona tengo. De ese excedente de dinero, la mitad por lo menos debería ser conservador en un portafolio. Es decir, debería estar líquido. De repente en un depósito, en una cuenta de ahorros, en algo muy conservador. La otra mitad podría estar en acciones. Si la composición se asigna de esa manera, estamos hablando de un perfil moderado. El perfil moderado, por lo tanto, es aquella inversión que tiene la mitad líquida y la mitad en acciones. Ese es el perfil que debería tener alguien que invierte en una cartera accionaria. O definitivamente una persona ya muy joven, de 20 años, 25 años, que decía, oye, ya de todo mi excedente de dinero, todo lo pongo en acciones. Porque no creo que tenga imprevistos y si de repente los tengo otra fuente de ingresos de donde pueda venir, de mis padres, etcétera. Bueno, ese es un perfil agresivo. Entonces, lo que se sugiere para una cartera de acciones, en este caso americanas, en general, para cualquier cartera de acciones de cualquier región, es tener un perfil por lo menos moderado. El segundo punto es tener también en el estilo de operación una cartera estructural, una cartera que como hemos comentado, que tiene mucho momento, mucho potencial de subir, fuera de las correcciones que puedan haber en ese transcurso, tendencia marcadamente positiva. Siempre en una tendencia positiva se debe tener algo estructural, algo que te permita rentabilizar esa capitalización en el tiempo. Generalmente se hace a través de índices, ciertos índices que te permitan tener una posición estratégicamente para un mayor plazo, para buscar esa tendencia, para asimilar en el transcurso cualquier corrección y no por ende yo me ponga nervioso y venda pérdida. No, esa parte que yo asigne de mi excedente de dinero que va a las acciones debería estar en un índice estructural, en una posición en la que yo me siente seguro de que yo voy a ganar en el tiempo. Obviamente haciendo un seguimiento continuo a esa inversión, dada la nueva información que haya. Pero la idea es que esa parte esté de forma estratégica. Y cuando me refiero a hacer cambios, me refiero solamente a hacer cambios en el timón, un underweight, un overweight, que me permita manejar un poco las situaciones que vayan pasando. Sin embargo, a la vez, podría haber, bajo esta forma de trading, perdón, bajo esta forma de inversión, una posición de trading, una posición en que te permita tener las oportunidades de entrada y salida para tomar ventaja, obviamente, de estas correcciones, de estas alzas, de estos picos, y para eso es muy importante el análisis técnico. Obviamente, complementado con ese análisis fundamental que hemos visto, el trading debe seguir en línea con un análisis muy especializado, con indicadores técnicos que lo podemos seguir viendo en siguientes cursos, en siguientes especializaciones, que van con resistencias, con soporte, con retrocesos de Fibonacci, con RSIs, con DXA, diferentes indicadores que te definen puntos de entrada y salida. Y esto obviamente va de la mano con la gestión monetaria, porque básicamente un trading, en este caso es más de tipo scalping que de tendencia, este es un trading más de rangos, va de la mano también con entradas y salidas mucho más continuas. Y para eso es necesario tener un análisis técnico, sobre todo en un portafolio de acciones que sean líquidos, sean obviamente que te permita hacer este tipo de análisis. Acciones que sean líquidas, que sean muy poco negociadas
no tiene un análisis técnico tan bueno, tiene un análisis técnico mal en realidad, pero las acciones que sí son, digamos, muy negociadas en el mercado, sí tienen cierta consistencia para tener un buen análisis. La diversificación, como les comenté, ya tiene que ver con poner índices americanos que contengan una canasta de acciones, índices sectoriales, que pueden ser sectores defensivos como consumer staples, o de repente índices de sectores de oportunidad, de repente los sectores energéticos, en petróleo, determinadas empresas que te permitan diversificar también sectores. Si no encuentras un vehículo de inversión en un sector, pueden ser algunas empresas estratégicas en un sector y armas una especie de índice que te permita esta diversificación. El índice, que ya compone todo un mercado accionario de distintas empresas, lo puedes asignar para tu posición estratégica, la estructural, y determinadas acciones, una canasta bien balanceada, lo puedes asignar para tu trading, para justamente hacer tus posiciones tácticas de entrada y salida. Lo que recomiendo finalmente es que si vas a tomar acciones para simular o hacer un proxy de un sector, este proxy debería tener básicamente acciones americanas de gran capitalización, las que se conocen como large cap. Operar con acciones de poca capitalización, small caps o mid caps, obviamente tienen un mayor riesgo por la menor liquidez, por la sensibilidad que tienen como beta al mercado y obviamente el alfa, que es el componente ya intrínseco que tiene cada empresa, es mucho más especializado, mucho más difícil de identificar. Las empresas large cap que tienen, digamos, la mayor capitalización son empresas muy públicas, son empresas que tienen mucha información, que tienen seguimiento, reportes especializados por empresas más continuos, tienen un seguimiento más especializado. Tienes tú la ventaja de poder, obviamente, seguir esa empresa de una manera más fina. Tienes mayor información y cuanta mayor información haya, mayor probabilidad de que ganes. La plataforma de MT4, que la provee nuestro auspiciador de Boston, hay obviamente índices, como hay en FX, los que acá como ven a la izquierda superior de las monedas. Hoy la plataforma te permite símbolos en los cuales tú puedes elegir acciones e índices. Por ejemplo, en la parte de índices, yo he seleccionado índice del Standard & Poor's 500. En la parte de US Shares, acciones americanas, hay distintas acciones que obviamente son de gran capitalización, algunas. En el campo energético, está Chevron, en el campo financiero está, en el campo energético está Exxon, en el campo está Google, en Consumer Staples, un sector defensivo, que obviamente en coyunturas negativas son las que menos caen, está Kraft. Igualmente el sector farmacéutico lo considero defensivo, está Merck. Si van viendo, hay varias acciones muy conocidas. Netflix me parece más oportunístico. Procter & Gamble, más defensivo. Pfizer, Vista, más oportunístico, financiero. Walmart, defensivo. Wells Fargo, financiero, más agresivo. He escogido algunas. Obviamente, un curso más especializado en acciones sí amerita una optimización, un poco más de balance. Por experiencia y por las carteras de mis clientes y lo que yo he manejado como administrador de portafolios, básicamente he escogido las acciones que yo tenía en esas carteras
Y por eso, obviamente, esa cartera definida venía de muchos análisis, de research, muchos análisis de las empresas, y te las he puesto acá, te las he puesto en lo que generalmente usamos para nuestras carteras de portafolio, ninguna institución que en la que yo estudio. Entonces, la idea es que por cada acción, acá en este gráfico vemos el índice, digamos que tiene una tendencia súper positiva, pero si vemos, hay oportunidades de entrada. Esta caída tuvo el mercado americano a nivel de índice, esto es todo un índice de todo el mercado accionario, las principales 500 empresas del mercado americano, cayó bastante fuerte a fines de septiembre. Fines de septiembre, principio de octubre, estaba, digamos, en niveles bastante castigados, y acá fue cuando coincidió varios factores que impactaron negativamente a todos, incluyendo al americano. Y finalmente, lo que remató todo fue que por estos meses, entre septiembre, el petróleo cayó hasta 40 y tantos dólares, 44 y pico, y con eso fue la cereza que, digamos, derramó todo, ¿no? Entonces, básicamente cayó bastante el mercado. Sin embargo, obviamente, la tendencia volvió a reaccionar. Como sabemos, ya habíamos durante esta presentación, tenemos un análisis fundamental bastante sólido, un análisis corporativo bastante consistente y una diversificación que al final, incluyendo las acciones energéticas, obviamente también se encontraba valor. Las acciones americanas en general cayeron porque el precio del petróleo obviamente cayó por la sobreoferta que venía justamente de los Estados Unidos. Sin embargo, eso hizo que muchas empresas también encontraran para ese momento break-evens que ya estaban acercándose. Es decir, obviamente hay un nivel de precio del petróleo en el que básicamente es mi costo. Si el precio del petróleo de mercado cae por debajo de mi costo, ya las empresas están en riesgo de quebrar. Obviamente, el cash cost que tiene, digamos, muchas empresas petroleras está en niveles de $30, más menos. Algunas más después ya menos. El petróleo todavía se mantenía en 40 y tantos y en teoría era todavía sostenible. El riesgo era que siguiera cayendo. Pero si tú tienes un excedente de dinero que justamente para esa inversión es moderado o si no agresivo, tienes un análisis fundamental consistente, tienes una política monetaria expansiva en Estados Unidos que ya está, digamos, desapareciendo, tienes un sector corporativo que tiene buenas utilidades, que no solamente es el energético, no tiene por qué el precio del petróleo castigar a Kraft, castigar por en que más bien el precio del petróleo representa un commodity, un insumo y los beneficia. Tienes distintas empresas, incluyendo incluso la energética, en la que podías apostar tácticamente algo, estableciendo tus stop losses y tus take profits bien definidos, en que sí puedes tomar tu canasta de acciones. Eso dio resultados positivos, incluido las carteras que yo manejaba en acciones. Para que tengan una idea, yo compré un índice en el sector energético que tendría estas empresas, Chevron, Exxon, etcétera, y compré en esos niveles. Pero básicamente fue adicionalmente a la posición estructural que mantenían las carteras que administro, que son obviamente acciones tipo índices, son digamos fondos que diversifican con una gestión activa, obviamente una cartera de acciones, tomé una posición táctica. Ese fue el estilo para sugerencia a mis clientes. Esa posición fue muy arriesgada, pero fue manejada con un stop loss adecuado. Obviamente, en ese momento nadie quería saber nada del petróleo. Pensaban que todo otra vez se iba a acabar el mundo. Pero para acciones, justamente el perfil es más riesgo, es tomar riesgos. Entonces uno tiene que al final tomar riesgos. Al cabo de 2 meses la rentabilidad fue entre 10 y 12% sin anualizar. Cuando el petróleo rebotó a $60 casi, pasó, creo 61, y obviamente la posición táctica se deshizo con hubo ganancia, la ejecución fue entrar y salir, mi horizonte de inversión era entre 3 y 6 meses, al cabo de 2 meses y medio se ejecutó
con un resultado positivo. El mismo análisis se puede hacer para todas las acciones. Acá está ya bastante la empresa. Yo les he mostrado acá algunas que están muy analizadas y que yo las tenía en carteras, y en este momento ya hay que analizar de repente acción por acción. Estoy abierta a las consultas que puedan tener. Esa es mi presentación para un portafolio de acciones americanas que, de la manera más comunicar para que les vaya bien. Lo que me queda también es decir que efectivamente estamos en niveles máximos, y un trader, un operador, un portafolio tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia. Yo en este momento particularmente estoy esperando, de repente me equivoque, pero estoy todavía con algo de liquidez, comprar en correcciones. Para mí, como les digo, una de las correcciones que está por venir será cuando la Fed decida aumentar su tasa de interés. Eso de todas maneras va a generar volatilidad en los mercados. Pero la consistencia del mercado sigue siendo sólida. Aprovechen esas oportunidades. Aprovechen estos días para identificar las acciones que van a comprar. Aprovechen utilizar la plataforma de nuestro auspiciador. Practiquen, identifiquen las tendencias que tienen cada acción, cada índice, para que cuando venga ese momento estén preparados. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por asistir. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros por el otro lado es explicar un poquito cómo poder aplicar esa información que ha dado Daniel, cómo poderla plasmar, ¿no? en un trading per se, por así decirlo. Pero antes quisiera comentarles lo mismo que comentó Daniel, no, estos son mercados riesgosos. Uno no debe de invertir lo que no tiene y uno no puede esperanzarse en resultados pasados para resultados futuros. Quiero comenzar la presentación por darles la agenda. Vamos a hablarles de quién es BMFM. Vamos a ver las operaciones americanas, en este caso en la plataforma de nosotros, que la habla Bernardo Martínez más adelante. Y después algunos factores para poder escoger un broker, ¿no? Pero antes que nada, no todos me conocen. Daniel hizo una pequeña presentación. Quiero recalcarla. Mi nombre es Luis Sánchez, soy peruano. Vivo en Suiza. Ahora soy el CEO de BMFN. He hecho bastantes conferencias a nivel internacionales, en diferentes medios, en diferentes congresos, como pueden ver ahí. He hablado en Londres, en Estambul, en la China, en Chipre, en Chile, en Suiza, en Japón, en España, etcétera. Un poquito para que tengan una idea, ¿no? Escribo bastante en la prensa internacional, en Forex Magnets, en LeapRate. Daniel también va a tener más adelante en su portal de tutores una parte española, donde va a poder traducir todo lo que hemos escrito y todo lo que hemos hecho. He escrito bastantes artículos y uno de los más interesantes y más graciosos y dinámicos es uno que hice mi primer cliente como una primera cita, que también Daniel los va a tener en español. Y como decía Daniel, ¿no? Nosotros invertimos muchísimo en educación. Estuvimos este año en una conferencia en México a nivel internacional en la cual yo hablé diciendo de que la educación es muy importante y sobre todo es muy importante para América Latina, ¿no? Las operaciones en divisas, las operaciones en acciones, las operaciones en plataformas en línea, los brokers son algo relativamente nuevo para nuestro mercado y es labor de todos los brokers poder llegarles a dar esa información, esa educación, ¿no? Como ven aquí, la semana pasada hicimos un evento en Lima, en una sala en un hotel. Ahí está Omar Barrientos hablando, ahí está la gente que fue, ahí está también Daniel dando un discurso y al costado está Andrew Sachs, que es el de LeapRate, que viajó directamente desde Israel para cubrir el evento, ¿no? LeapRate ha hecho un convenio con tutores y con nosotros para promocionar todo su portal en español y para que tengan todos ustedes la posibilidad de leer las noticias no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede?
qué es lo que pasa en un broker, qué es lo que piensa el CEO de un broker, qué es los nuevos productos que están lanzando. Y toda esta información y todas estas herramientas consideramos que son importantes que ustedes las puedan leer en español. Y es por eso el acuerdo que hemos firmado entre los tres para poder darles a ustedes estos beneficios. Mucha gente se pregunta, no solo a lo largo de esta presentación, sino de muchas, ¿quién es BMFN, no? ¿Quién es el broker que auspicia algunos de los eventos? ¿Quién es el broker que está apostando por la educación? Bueno, nosotros somos una casa broker que se inició en el año 2008. Empezamos las operaciones en los Estados Unidos y conforme íbamos creciendo y gradualmente salimos fuera de los Estados Unidos, comenzamos a adquirir nuevas licencias. Tenemos licencia europea, australiana, rusa, Nueva Zelanda y la de Emiratos Árabes, ¿no? Y también tenemos la licencia para procesamientos de pago en Londres. Tenemos diferentes oficinas a nivel mundial, somos una compañía global, por así decirlo. Tenemos oficinas desde México, Emiratos Árabes, en Boston, China, Bulgaria, Rusia, Ucrania, Australia, Nueva Zelanda, Egipto, Cairo. Y próximamente queremos abrir una sucursal en el Perú, ¿no? En este caso en Lima, que va a ser entre este año y el próximo año. Manejamos tres plataformas básicamente. La MetaTrader, como ya la ha mostrado Daniel, la Unitrader, que es un producto nuestro, y la JForex, que es la propiedad del banco donde trabajaba antes, el banco suizo de Tucascopy Bank. ¿Qué productos manejamos? Manejamos el Forex, CFDs, Equities, ETFs, futuros, básicamente. Índices, acciones. Y ahora, Bernardo, que es nuestro director para América Latina, les va a mostrar la plataforma de Unitrader, que es diferente a la plataforma que mostró Daniel, que es la MetaTrader, en la cual va a hacer algunos ejemplos de las acciones americanas para que puedan entender y vean cómo se puede aplicar toda la información que dio Daniel en su presentación. Para esto los dejo con Bernardo. Muchas gracias por la invitación y en especial gracias a Luis Sánchez, nuestro CEO. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes esta noche. Esto va a ser bastante beneficioso para ustedes. Créanme que cuando hemos dado estos cursos, toda la gente sale muy complacida, con mucha más experiencia y con ganas de seguir aprendiendo. Nuestra plataforma está hecha para ustedes, para la gente que quiere aprender más, que quieren crecer y que quieren salir adelante y ganar en los mercados financieros. Boston Merchant está aquí para gente como ustedes, gente que quiere crecer, quiere aprender, quieren ganar más en los mercados financieros. Un poco acerca de mi experiencia, yo tengo 10 años ya en el mercado, manejé un fondo de aproximadamente 18 millones de dólares. Tenemos 5 años ya con Boston Merchant aquí en Latinoamérica. Entendemos todos los requerimientos de todos los inversionistas, desde el más pequeño hasta el más grande institucional. Hemos tratado con todos y siéntanse en la confianza suficiente para hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier comentario y vamos a estar a sus órdenes personalmente, individualmente, ténganlo por seguro. Aquí estamos para ustedes y es un honor servirles. Vamos a ver la plataforma Unitrader. Es una plataforma propia diseñada para tanto expertos como intermedios como principiantes. Es una de las plataformas más completas que hay en el mercado en el mundo. Yo me atrevería a decir que la mejor. Es muy amigable, tiene muchas funcionalidades y lo mejor de todo es de que pueden aprovechar más de 12,000 instrumentos financieros alrededor del mundo, incluyendo por supuesto índices que lo vamos a ver en días posteriores y lo que estamos viendo actualmente que son las acciones. Las acciones de Estados Unidos, algunas europeas, de Latinoamérica, asiáticas, etcétera. La manera de agregar acciones en la plataforma es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es ir al icono naranjado que ven ahí arriba a la izquierda de su pantalla con la flecha, seleccionar un poco más abajo en esta casilla que se les va a abrir todas las acciones que ustedes quieran agregar. Tenemos, insisto, muchísimas y si ustedes quieren alguna en específico, solo está que la pidan. Vamos siguiente.
vamos a ver 3 acciones en específico. La primera, que a mí particularmente me gusta mucho y que a la mayoría de los inversionistas intermedios les apasiona completamente, es Las Vegas Sands. Las Vegas Sands es la acción de un conglomerado de casinos, tanto en Las Vegas, como su nombre lo dice, como en Macao, en China. Su último precio el día viernes fue $51.95. Básicamente tuvo un rango de menos 0.1 a más 1.4. Es una acción que tiene algo de volatilidad, es muy bursátil de todas maneras. Su market cap es de aproximadamente 41.5 billones de dólares y tiene ventas aproximadas por casi 14 billones de dólares con 48.500 empleados. ¿Para qué es esta información? Esta información nos va a dar algunos rangos de información de qué tan bursátil es la acción y cómo la vamos a poder operar. La plataforma Boston te permite poner gráficas tan sencillas o tan complejas como tú las quieras, como tú las desees o las necesites. Aquí en esta gráfica podemos ver velas diarias de las Vegas Sands. Vemos que viene en una caída desde 79, casi $80 la acción, hasta $52 la acción que está actualmente. Esa línea horizontal que ven allí es un triple piso que nosotros hemos marcado. Más que triple, es un soporte que anteriormente en la historia se había mostrado como techo. Posteriormente también vamos a ver estudios técnicos y fundamentales para quien esté y guste participar, lo podemos ver. Ahí podemos ver cómo la tendencia bajista se está disminuyendo a tal grado que ya desaparece. Ahora tenemos una tendencia horizontal con muy buenos soportes. Yo me atrevería a decir que hasta 7 soportes en el piso de $52. Ahorita justamente está probando ese piso, ese soporte de $52 y nos pudiera representar un inmediato rebote con tendencia alcista, no solamente para los próximos días ni semanas, sino para los próximos meses y quizá para el resto del año. Tenemos muchas herramientas que actualmente en este instante no se pueden hacer porque el mercado está cerrado. Pueden ustedes poner Fibonacci. Si así deciden ponerlo, verán que el primer take profit que ustedes tendrían en esta acción sería de $62 aproximadamente. Estamos hablando de $10 por acción de una acción que ahorita está en $52. Es aproximadamente el 20%. Entonces, ganar el 20% en una acción que es bursátil, muy bursátil y que tiene volatilidades muy divertida y tiene cerca de 50,000 empleados, pues es una bastante excelente buena oportunidad. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente acción es una de las más conocidas, probablemente la empresa todavía más grande del mundo, que es Apple. Apple está valuada ahorita en $132.5. Tuvo una volatilidad el viernes de entre menos 0.9 y más 0.3%, aunque es una acción casi 100% bursátil. ¿Qué significa bursátil? Que la puedes operar en cualquier momento siempre y cuando el mercado esté abierto y vas a tener quien te compre y quien te venda al precio de mercado siempre durante todo el día. Quiere decir que mucha gente la quiere comprar y vender constantemente, compras y ventas, compras y ventas. Su market cap se acerca a los 800 billones de dólares. Sus ventas son de 200 billones de dólares. Esto le da una evaluación solamente de 4.5 a 1, mientras que el mercado de la tecnología está evaluado en 5.5 a 1, lo cual lo hace muy atractivo para este tipo de inversiones, para los inversionistas. Todos ustedes que tienen un iPhone, un iPad o una computadora Mac, pues saben lo versátiles que son estos productos, lo fácil que se venden y el buen margen que tienen de utilidad. Tiene cerca de 100,000 empleados, lo cual también nos dice que es una empresa bastante sólida. Va a adquirir financiamiento siempre de cualquier banco, nunca va a tener problemas para crecer, para cuidarse de alguna situación mala, equivocada, alguna toma de decisiones errónea, etcétera. Nunca van a tener ese problema. Siguiente, por favor, vamos a ver las gráficas y vamos a ver que Apple tiene muchas oportunidades también para nosotros. Claramente una tendencia alcista 100% con una pendiente de entre 30 y 45 grados. Está topada en $135 con un triple techo. Sin embargo, actualmente la está rompiendo. Hemos visto 2 false breaks en febrero y en abril, y este es el tercero que trata de hacer. El tercero
en menos de 3 meses, si contamos que febrero fue la primera. Dense cuenta de la fuerza con la que intenta romper ese techo de $133, de $132, y la ventaja que nos puede traer. Yo sé que es difícil pronosticar el futuro, imposible pronosticar el futuro y difícil imaginarse hasta dónde puede llegar. Sin embargo, si vemos la subida que hizo este año desde $104, $105 hasta $132 en tan solo 4 meses, estás hablando de 30% en 4 meses. Es 8% mensual. Entonces, pues sí se puede ganar esos rendimientos aquí en esta plataforma. Sí se puede ganar el 8% inclusión sólida como lo es Apple. Dejen ustedes el Forex, el petróleo. Por ejemplo, Apple tuvo su IPO en 1980, mientras que Facebook, pues todos ustedes conocen la historia de Facebook, cuando inició hace pocos meses inclusive, su market cap es de 226 billones, con ventas de 13 billones y 10,000 empleados. Es una empresa, por supuesto, mucho más pequeña. La mayoría de sus empleados son GSNA, que significa Sales and Administration o General. Tienen un CAPEX muy reducido, su Capital Expenditure no debe superar el 15% y la mayoría está en infraestructura de servidores, cables, estructuras para redes, servidores externos colocados en cada país, tienen diferentes servidores. Entonces, todo su capital básicamente está líquido. Todas sus ventas no tienen que gastarlas, lo cual lo hace una inversión bastante buena o atractiva para invertir. Lo que no me gusta de Facebook es la diferencia entre su revenue y su market cap. Es aproximadamente 16-1. Entonces, cuando una empresa se evalúa 16-1, quiere decir dos cosas: o que es extremadamente popular, lo cual realmente lo es en este momento, o que también tiene muchísima liquidez y no necesita créditos de ningún banco, lo cual también es cierto, por lo que les acabo de comentar. Su capital expenditure es básicamente el 10-15% de todo, de todas sus ventas, de todo su revenue. Eso los hace una empresa sumamente líquida. Vamos a ver el comportamiento en la gráfica. Las gráficas de Unitrader, nuevamente, insisto, son excelentes. Ustedes las pueden cambiar, manejar como ustedes quieran. Pueden tener muchísimos indicadores que me encantaría mostrárselos cuando la plataforma esté operando en el mercado de Nueva York. Aquí vemos una tendencia alcista en la primera parte de la gráfica, que fue el segundo, tercer y cuarto trimestre del 2014. Vemos un estancamiento a partir del 2015, ahí donde está el cursor, una tendencia horizontal con piquito alcista en ese rompimiento de piso de $81, se fue hasta $86, ahorita se encuentra en 80.5. Este 80.5 nos abre las puertas a pensar que puede continuar una tercera ola, un famoso head and shoulders. Entonces puede tender a subir hacia los $90, lo cual lo haría, muchos pensarían que menos atractivo o que tomarían utilidades. Sin embargo, este no es el caso, porque mientras más crezca la acción, más valuación tiene, más inversionistas se ven tentados a comprar la acción para poder tener una partecita de esta empresa. Recordemos que Facebook, Apple y Las Vegas Sands son de las empresas que mejor pagan a sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que sus empleados son los mejores empleados que el dinero puede comprar. Aparte, son empresas que aparte de tener muchísimo dinero y que les alcanza a comprar a cualquier empleado, cualquier experto, son empresas que tratan excelentemente bien a sus empleados. La gente que trabaja ahí dura ahí toda la vida todavía. Los millennials, los Generation X, siguen trabajando ahí, les gusta trabajar ahí y se pelean los puestos de empresas. Eso nos da una clara indicación que la gente más inteligente del mundo está trabajando para ustedes día y noche para hacer que su dinero valga más cada vez. Esto es una de las cosas que también debemos tomar en cuenta, aparte de los indicadores técnicos y fundamentales. Los empleados de las empresas. ¿Qué tipo de empleo da esta empresa? Estas tres empresas, sobre todo Facebook, es de las más peleadas en el mundo. Gente de todos lados, de todos los rincones del mundo, viajan solamente, todo el globo lo viajan solamente para ir a trabajar ahí. Y ahí es donde quieren estar. Entonces, las personas más inteligentes del mundo van a estar trabajando para ustedes día y noche para que ustedes ganen más dinero. Es una excelente oportunidad, es un excelente momento para invertir en acciones.
y es un excelente momento para aprovechar los beneficios que Boston Merchant les da. Les agradezco mucho su tiempo. Bernardo Martínez, a sus órdenes, el día que sea, a la hora que sea, estamos en la oficina de México para atenderles, y devuelvo, por favor, la batuta a mi jefe y estimado amigo Luis Sánchez, nuestro CEO. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias Bernardo por la explicación. Ahora, un tema importante también que suele suceder muchísimo es, la gente me pregunta a mí, le debe preguntar a muchas personas, cuando tengo que escoger un broker, ¿qué factores tengo que considerar? ¿Cómo hago para decidir entre uno y otro broker? Yo escribí un artículo muy interesante que se llama ¿Cuáles son los factores para escoger un broker? Está en el portal de Forex Magnets y creo que Daniel también lo tiene traducido en su página web, que después les va a dar toda esa información. Y habla básicamente de, o digo en ese portal básicamente, que hay ciertos factores claves para considerar, ¿no? Uno de ellos es la regulación. El broker tiene que estar regulado definitivamente. Lo dije también la semana pasada en la presentación que estuvimos físicamente en Lima. Y no solamente tiene que estar regulado, sino tiene que ver el país de la regulación. Qué tan estable es el país, qué tan fuerte es la manera política y económica del país, que va a afectar mucho al tema de la regulación. No es lo mismo estar regulados en Australia, en Europa, en Suiza, que estar regulados en una offshore, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de regulación se tiene. No se trata de decir simplemente estoy regulado, sino en dónde estás regulado. ¿Y por qué esto? Porque al final cuando todos o algún día, Dios no quiera, tengamos algún problema, es el agente regulador quien va a proteger al inversionista. Es el agente regulador quien va a estar ahí para defender los intereses de todos ustedes. Si mañana tuviesen algún problema con nosotros, definitivamente pueden ir a nuestro agente regulador y presentarles esa situación y ellos se van a comunicar con nosotros esperando una solución al problema, ¿no? Por el otro lado, tenemos el costo de la transacción. Es muy importante saber cuánto nos cuesta cada transacción. Nos cuesta un 10% más que otro, nos cuesta un 20%, un 30% más que otros brokers. Es importante porque al final del ejercicio nosotros vamos a operar normalmente día a día, y a través de las semanas y a través de los meses y de los años existe un costo que es importante tenerlo en cuenta. Pero colateralmente al costo de la transacción hay muchas personas que valoran el valor agregado que tiene el broker, ¿no? Un broker me puede cobrar un poquito más, es cierto, yo estoy dispuesto a pagar un poquito más en un costo para poder así tener otros beneficios. ¿Como qué? Una personalización, una atención personalizada, tutoriales, educación, seminarios, webinarios, banco custodian. Es así como lo venimos presentando nosotros, ¿no? Aquí en Boston tratamos de darle ese valor agregado para todos ustedes. Es por eso que estamos ahorita realizando esta charla, esta clase, esta temática, para que ustedes puedan tener un poco más de información de qué es lo que está sucediendo en este mercado. Durante toda la semana vamos a ver diferentes tópicos, gracias a tutores y a nosotros, en los cuales ustedes van a tener un espectro más amplio de la situación. Pero quería, de cierta forma, recalcarles, y se lo vamos a recalcar siempre a través de toda la semana, que es importante tener ciertos factores para que ustedes puedan elegir un broker, para que se sientan confiados de con quién van a trabajar, ¿no? Por eso, mucha gente me pregunta por qué deberíamos elegir a BMFM. Aquí les presento una serie de factores que no lo vamos a correr ahorita, pero les vamos a pasar el material para que ustedes lo puedan leer. Algunos números también de nosotros, qué tan grande o qué tan pequeños somos en el mercado. Estamos catalogados más o menos de los cientos de brokers o varios cientos de brokers que existen, entre los primeros 30 más o menos. O sea que estamos a un buen nivel, estamos a nivel internacional. Somos una compañía bastante grande, globalizada, con muchísimos empleados, con mucha tecnología también. Como bien explicó Bernardo, la plataforma Unitrader es tecnología propia. Y eso es algo que no todos los brokers tienen, porque normalmente un broker utiliza plataformas
de terceras partes. Nosotros también lo usamos, pero también tenemos la tecnología propia. Algunas características y servicios del trading que damos también las van a poder leer ahí y van a estar a su mano, como por ejemplo el tipo de apalancamiento, tenemos spreads fijos y variables, etc. Porque también pueden hacer un partner con nosotros a través de IBs, a través de marcas blancas. Todo está disponible, ¿no?, para ustedes. Damos soporte institucional, soporte retail, a brokers y a casi todo tipo de soluciones. Por el otro lado, también quería comentarles, para que el tiempo no nos gane, ustedes me imagino que están un poquito cansados, es tarde también allá en Lima, aunque aquí son las 5 de la mañana en Ginebra, y estamos siempre. Hacemos un concurso, nosotros, que se llama Miss Unitrader. Unitrader viene de la plataforma nuestra, Unitrader, ¿no?, que es un concurso de belleza con cualidades de agentes introductores. Y es algo que estamos hablando con Daniel para ver si lo implementamos Miss Unitrader América Latina a partir del otro año. Sería algo súper interesante. Normalmente hacemos las finales, como ven aquí, esta final fue en la China, en Shanghái, el año pasado. Ahí está la ganadora, la chica de rojo. Y es algo que hacemos una combinación entre finanzas y fashion, ¿no? Le damos un toque distinto a la percepción del trading para que también sea un poco agradable, un poco que rompa el esquema y un poco que sea un poco más dinámico, por así decirlo. Recalcando una vez más, tenemos bastante presencia internacional. Aquí ven, hacemos videos, entrevistas, no solamente yo, sino todos los participantes. Siempre estamos en los medios, estamos aquí en Bloomberg, en Tugascopio Televisión, en la TV en China y en muchos sitios. Sí, es gracioso, pero así es. Algún día ya verán los eventos de Miss Unitrader en Lima. Nada más para terminar, les comentamos que el mes de mayo tenemos, bueno, lo que queda de mayo, ¿no?, hasta el viernes, un bono del 60-15%, y también ofrecemos para todas las personas que abran una cuenta con nosotros los seminarios semanales, materiales y asesoría de cómo usar la plataforma, unos cursos de trading, que el curso nuevo comienza la quincena más o menos de junio, para todas aquellas personas que abran una cuenta con nosotros. Y también hemos lanzado las opciones de el inversor Silver y el inversor Gold. Toda esta información la pueden leer en el portal de tutores, está toda la información ahí. En todo caso, pueden comunicarse con nosotros, conmigo personalmente, o con Bernardo, o cualquier parte del equipo, o con tutores también, para poder ayudarlos en todo lo que necesiten. Una vez más, el disclaimer, que es importante entender que estos son mercados riesgosos, que uno no debe de invertir lo que no tiene y que las soluciones pasadas no garantizan las ganancias futuras.